Un cordial saludo para todos. Les doy la bienvenida al primer módulo de electrocardiografía, que es lectura y aspectos de electrocardiograma básico. Mi nombre es Andrés Arango y yo soy estudiante de noveno semestre de medicina. Para mí es un placer poderles hablar hoy de este tema. Me parece que el electrocardiograma es una de las herramientas más básicas del médico general, de la que nos empieza a enseñar desde muy temprano en la carrera. Y de verdad conocer de la misma y entender bien el tema puede hacer la diferencia en la práctica clínica del día a día. Teniendo esto en cuenta, vamos a poner unos objetivos para el día de hoy. El primero de ellos es que conozcamos cuáles son los componentes del electrocardiograma. Comprendamos la fisiología de las ondas y cómo es ese sistema de conducción que nos permite que ellas existan. Entender el origen de las derivaciones y por qué es importante cada una de ellas, por qué necesitamos esas 12 derivaciones que tiene cada electrocardiograma normal. Y finalmente, ser capaces de realizar la lectura sistemática de un electrocardiograma normal. Entonces, para empezar, hablemos del sistema de conducción eléctrico. Este sistema debe iniciar generalmente desde un punto conocido como el nódulo sinusal. Este es el marcapasos fisiológico. Está ubicado en la aurícula derecha cerca de la entrada de la cava superior. Este lanza un estímulo despolarizante que va a través de las ramas intraauriculares hasta el nódulo auriculoventricular. Se transmite por las DIs, pasa por las ramas y finalmente acaba en las fibras de Purkinje que están metidas en todo el tejido miocárdico de los ventrículos. Esta es la conducción de un electrocardiograma normal. Y esto nos va a dar una representación eléctrica. Esa representación está en ciertas ondas, que son la P, correspondiente a la despolarización atrial, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, y la onda T, que sería la repolarización ventricular, estando la repolarización atrial dentro del QRS oculta. Entonces, siempre que estemos pensando en la parte eléctrica, tenemos que correlacionarla con la parte mecánica del corazón. Esta es una imagen del ciclo cardíaco, que si bien no es el objetivo del día de hoy, porque tiene muchos aspectos, sí nos muestra que la parte eléctrica de despolarización del corazón siempre va antes que la parte mecánica. Siempre ocurre antes el estímulo eléctrico para que el corazón pueda hacer esos movimientos de sístole y de diástole. Y entonces, para que podamos entender cómo está compuesto el electrocardiograma, tenemos que entender que hay ciertas derivaciones, que vamos a dividirlas en dos planos. 6 derivaciones en el plano frontal y otras 6 derivaciones en el plano horizontal. El plano frontal, entonces, nos va a revelar la ubicación de ciertas derivaciones. Nos muestra cómo D2, D3 y ABF son derivaciones que corresponden a la cara inferior del corazón. Como D1 y ABL corresponden a la cara lateral alta, y como ABR es una derivación derecha. Mientras que en el plano horizontal o precordial, vemos como B1 y B2 son derivaciones septales, B3 y B4 anteriores, y B5 y B6 propiamente laterales. El hecho de tener estas dos derivaciones nos da una posibilidad de analizar el electrocardiograma con tridimensionalidad. Es decir, en todas estamos mirando la misma despolarización, pero lo vemos desde puntos de vista distintos. Puntos de vista distintos que agrupamos en estas caras que le acabo de mencionar del corazón, lo cual nos da pistas para saber dónde están ciertos trastornos, de los que ya hablaremos en módulos próximos. Aquí tenemos entonces nuevamente otra imagen. Esta imagen nos muestra un poco más de la tridimensionalidad y como les decía, entonces, cara inferior, D2, D3 y ABF, cara septal, B1 y B2, cara anterior, B3, B4, cara lateral, B5, B6, lateral alta, D1 y ABL, y nuestra única representación derecha, ABR. Este es el triángulo de Einthoven. Es un elemento esencial para comprender de dónde vienen las derivaciones frontales. Quizá puede ser un poco confuso al principio, pero miremoslo. Para tomar las derivaciones frontales ponemos un electrodo sobre el brazo derecho, otro sobre el brazo izquierdo y otro en el pie izquierdo. Y esto nos va a dar 6 derivaciones. ¿Cómo van a ser? Entonces, ABR que viene de right arm, ABL que viene de left arm, brazo izquierdo,
y ABF que viene de foot, de pie, ¿cierto? Entonces, entre estas obtenemos otras miradas que son D1, D2 y D3. D1 está compuesto desde entonces el brazo derecho hasta el brazo izquierdo. D2 desde el brazo derecho hasta el pie izquierdo propiamente. Y D3 desde la mano izquierda hacia el pie izquierdo. Y aquí hay un elemento fisiológico y que correlaciona muy interesante. Quizá hayan notado que D2 suele ser la derivación que más notamos de todas. Es la que aparece larga en la mayoría de los electrocardiogramas y la que más utilizamos para mirar los trastornos de conducción. Y miren cómo, viniendo desde el brazo derecho hasta el pie izquierdo, tiene una despolarización muy parecida a la fisiológica del corazón, que va desde arriba hacia abajo y desde derecha hacia izquierda. Eso es un elemento clave que podemos tener presentes. Aquí nos muestran las derivaciones, o sea, cómo es la morfología de cada una de las derivaciones frontales. Vean cómo varía según desde dónde lo estamos mirando, a pesar de que la más polarización. Y aquí tenemos las frontales, recordando que los electrodos para el electrocardiograma precordial se coloca B1 en espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, B2 en cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, B4 en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, B3 entre B2 y B4, B5 en quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y B6 en quinto espacio intercostal, línea axilar media. Aquí nuevamente miramos entonces cómo cada una de estas derivaciones precordiales nos muestra un segmento distinto de la cara miocárdica, como lo veíamos hace 2 diapositivas. Y entonces pasamos al tema de lectura sistemática. Cuando hablamos de lectura sistemática nos referimos a un esquema mental que tengamos presente siempre que miremos un electrocardiograma. Realmente hay muchas propuestas que van a encontrar en internet, pero lo más importante es que siempre tengan una memorizada para que no olviden detalles, para que no nos pasen cosas que de pronto pueden no haber sido tan evidentes, pero que había que haber visto. Entonces, la propuesta que nos hace el doctor Carlos José es hacer mirada entonces, primero, aspectos técnicos, segundo, frecuencia, tercero, ritmo, cuarto, duraciones del PR, QRS, QT y QT corregido, quinto, el eje, principalmente el del QRS, y finalmente algo de morfologías. El día de hoy vamos a hablar de cada uno de estos en detalle. Empecemos hablando entonces de los aspectos técnicos, con requisito indispensable para entender cada electrocardiograma. Entonces, el electrocardiograma es realizado en una cuadrícula milimetrada, en el cual estamos midiendo los impulsos eléctricos del corazón sobre dos ejes, el Y y el X. En el Y a razón de 0.1 milivoltios por cada milímetro. Y en el eje X, el tiempo, a razón de 40 milisegundos por milímetro. Así, lo que hablamos como estandarización normal es un segundo cada 25 milímetros de largo y 1 milivoltio cada 10 milímetros de alto. ¿Cómo estamos seguros de que así esté configurada la estandarización? Siempre hay una pequeña pista al inicio del electrocardiograma, y es la descarga de prueba. La descarga de prueba entonces generalmente debe medir 10 milímetros de alto y 5 milímetros de largo, que corresponde a 1 milivoltio y 200 milisegundos. Cuando esta distancia no es la que le acabo de mencionar, quiere decir que la estandarización es diferente y por lo tanto hay que tenerlo presente para interpretarlo. Podría ser, por ejemplo, que estemos mirando 50 milímetros por cada segundo o que estemos mirando 1 milivoltio por cada 5 milímetros. Todas son consideraciones especiales que en algunos puntos pueden hacerse porque, digamos, un electrocardiograma esté muy acelerado o esté con derivaciones con demasiado voltaje y sea complicado mirarlas si no alteramos la estandarización. Pero lo importante es darnos cuenta de esas modificaciones. Adicionalmente, para los aspectos técnicos, hay que mirar la línea de base. ¿Qué es? Generalmente es como el voltaje que tenemos cuando no estamos durante uno de los eventos, digamos, propiamente el electro. Es decir, la línea que mantenemos como constante. Aquí vemos algunas alteraciones de la misma.
Este puede ser un paciente que estaba moviendo o temblando. Este puede ser un paciente que realizó un movimiento brusco o cuando se movió, por ejemplo, una derivación. Y esto podría ser, por ejemplo, una interferencia, que otro objeto eléctrico, por ejemplo, en cirugía podría ser un electrobisturí, cualquier otro estímulo eléctrico que hubo en el paciente alteró el electrocardiograma. Otro aspecto esencial para los aspectos técnicos es la onda P. Si bien también tiene significado en muchas otras patologías, cuando la miramos en D2 y en D1, nunca debe ser negativa. Nunca debe ser negativa en el electro normal, porque el hecho de que lo sea nos debe hacer pensar en tres condiciones. Primero, que hayan trocado los cables frontales. Es común que posiblemente la enfermera o uno de nosotros confunda los colores de cada uno de los brazos y entonces nos aparezca una derivación que es el contrario a la realidad. Dextrocardia, que el corazón tenga el corazón en el lado derecho. Y ritmos auriculares no sinusales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ritmo sí se esté generando en las aurículas, pero no venga del nódulo sinusal, sino de un punto ectópico. Esto generaría entonces que el vector de la despolarización resultante no sea el típico de la onda P positiva. Miremos este electrocardiograma. Tomémonos un segundo y pensemos. ¿Será que estamos satisfechos con los aspectos técnicos? ¿Será que esto es una arritmia? ¿Será que es un electro normal? ¿Qué será? Pausen un minuto, es necesario para pensar. Y la respuesta es que este es un electro normal, pero tenía aspectos técnicos no satisfactorios. Puede ser un paciente que tenga una interferencia o que esté temblando y aquí haya hecho un movimiento grande. Podríamos habernos confundido y haber dicho, esto es una arritmia. Pero si miramos con detalle, aquí estaban las ondas P, pero este electro nos estaba engañando por el hecho de que tenía aspectos técnicos no satisfactorios. Pasando entonces a la segunda parte de la lectura sistémica. Frecuencia cardíaca. Recordemos antes de mirar esto que para un adulto saludable, bradicardia se define como menos de 60 latidos por minuto, la frecuencia normal entre 60 y 100 y taquicardia más de 100. Esto lo podemos mirar en el electro. ¿Cómo lo miramos? Lo miramos con la distancia que hay entre dos complejos QRS. Es lo que conocemos como el RR. Entonces, hay muchas formas de medirlo, pero la más práctica de todas en la clínica es hacerlo por la distancia en cuadros grandes. Así, si hay un cuadro grande entre el R y el R, estamos ante una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. 2 es 150, 3 100, 4 75, 5 60 y ahí en adelante 50, 42, etc. Eso es fácil de recordar si lo tomamos como que el primero es 300 y de ahí dividido 2, dividido 3, dividido 4, dividido 5, etc. Y si nos cae en un punto intermedio, podemos entonces sacar una división entre la distancia del lado izquierdo y el lado derecho, como lo vemos aquí. Aquí entonces entre 72 y 60 habría una distancia de 3 por cada milímetro, que sería 72, 69, 66 y 63. La forma exacta y la base de esta medición es que en cada minuto tenemos 1500 milímetros entre los complejos. Entonces, si queremos sacar la medición más precisa de todas en un electrocardiograma, tendríamos que contar cuántos milímetros hay de distancia. Por ejemplo, este paciente había aproximadamente 21 o 22 y a 1500 dividirle eso. Porque como ya dijimos, 1500 es el número de milímetros que hay en cada minuto en tiempo. Es decir, 25 que es cada segundo por 60. Así, en este caso, de ambas maneras, nos hubiera dado que la frecuencia cardíaca era aproximadamente 72. Esto sirve mucho cuando el ritmo es constante, cuando el paciente no está rítmico. Pero ¿qué hacer si la distancia es distinta entre cada complejo? Ahí lo que recomendamos es que midamos 6 segundos. 6 segundos, que de cada segundo son 25 milímetros, serían 150 milímetros o 30 cuadros grandes. Contamos en esos 6 segundos cuántos complejos QRS hubo, porque recordemos que cada complejo QR es un latido cardíaco. Y así como nosotros podemos tomar la frecuencia cardíaca en menos segundos y multiplicarlo, hacemos aquí.
En esos 6 segundos que tomamos multiplicamos por 10 para que nos dé la frecuencia cardíaca. En este caso contamos 10 complejos QRS en estos 6 segundos. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca fue de 100. Otra forma de hacerlo, que para algunos puede ser más sencilla, para otros más compleja, es promediar la distancia en milímetros que hay entre los complejos. Vean como aquí había 32, aquí 32, aquí 32, aquí 31, aquí 36 y aquí 29. Si sumamos estos 5 y lo dividimos por 5 para promediar, nos da un promedio de 32, cuya frecuencia cardíaca final era entonces 47. En cuanto al ritmo, tenemos que tener un elemento fisiológico siempre presente, y es que cualquier punto del sistema de conducción eléctrico tiene la capacidad de, digamos, que mandar la parada. Es decir, cada sistema, si falla el de más atrás, puede coger el control y realizar el ritmo cardíaco. Típicamente lo hace el nódulo sinusal porque es el que le envía las despolarizaciones al sistema a una frecuencia más alta. Pero si el nódulo sinusal fallara, lo podría hacer el nódulo auriculoventricular o inclusive hasta de las DIs y fibras ventriculares. La frecuencia cardíaca máxima en un paciente normal cuyo ritmo sea sinusal va a ser de 220 menos la edad. Pero cuando está en reposo, normalmente debería ser entre 60 y 100. Si el nódulo auriculoventricular fuera el que estuviera mandando, estaría entre 40 y 60, y si fueran los ventrículos entre 20 y 40. Que haría, por supuesto, unas ondas un poco alteradas, pero ya sería un tema un poco más avanzado. Por ahora tengamos presente que el nódulo sinusal es entonces el que genera el ritmo normal. Y hay unas condiciones para que nosotros estemos seguros que es este el que lo está haciendo. Son 4 que siempre debemos recordar. Primero, que la onda P sea positiva en D2. Si ese estímulo está generando desde ese nódulo sinusal en la aurícula derecha y se despolariza de arriba para abajo y derecha a izquierda, lo que corresponde con D2, entonces este no tiene por qué ser negativo. Recordemos entonces las causas de onda P negativa: derivaciones trocadas, dextrocardia y ritmos auriculares no sinusales. La onda P siempre debe estar seguida de un complejo QRS y cada QRS debe tener una P antes, porque siempre que se envía un estímulo desde las aurículas estamos esperando que pase a los ventrículos y la conducción sea apropiada. Que la P siempre tenga la misma morfología en la misma derivación. Por supuesto, porque a fin de cuentas es un mismo punto. Es un mismo punto y no varios los que la están generando en el ritmo sinusal. Por eso es que no debería cambiar en cada complejo. Que el intervalo PR sea constante, porque la distancia entre el nódulo sinusal y auriculoventricular siempre debería ser la misma. Miremos entonces este electro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que este ritmo es sinusal o no es sinusal? Pausen un minuto y tómense el tiempo de recordar y pensar en las 4 condiciones. Y bien, si dijeron que era un ritmo sinusal, está en lo correcto. Este electro tiene un ritmo sinusal. Y miremos este. ¿Qué piensan? ¿Será que es sinusal? Si ya lo pensaron y llegaron a la conclusión de que no es sinusal, está en lo correcto. Recordemos las 4 condiciones. Onda P positiva en D2. Aquí tenemos D2. En algunos puntos alguien podría decir, ay, ¿será que eso es una onda P y es positiva? Pero no lo vemos en todas, ¿cierto? Que toda P se seguida de un QRS y todo QRS tiene una P antes. Pues aquí no es tan claro. Hay veces que uno dice, ¿será que no había una P antes? Eso sí tenía una P, eso sí estuvo precedido. ¿Será que hay muchas ondas P? ¿Qué será esto? Que la distancia, que el PR sea constante. Vemos que no hay un PR constante. Si ni siquiera había ondas P constantes, ¿cierto? Y finalmente que P tenga la misma morfología. Aquí parecería algunas ondas, pero tiene morfologías variantes y ni siquiera estamos seguros de que sean ondas P. Entonces la respuesta, como ya lo dijimos, es que no es sinusal. Esto corresponde a la arritmia más frecuente
en la práctica clínica conocida como la fibrilación atrial, sobre la que se discutirá más adelante, y por ahora lo más importante es que hayan dicho que no era sinusal. Pasando entonces del ritmo, hablemos de los intervalos y las duraciones. Para hacer un corto repaso, entonces llevamos aspectos técnicos, frecuencia cardíaca y ritmo. En cuanto a intervalos y duraciones, vamos a mirar esencialmente tres cosas: el intervalo PR, el complejo QRS y el intervalo QT. El primero de ellos, el PR, debe medirse desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Típicamente mide entre 120 y 200 milisegundos. Que piensen un minuto, ¿cuántos milímetros será? Si recuerdan bien, dijimos que cada milímetro eran 40 milisegundos. Por lo tanto, entonces eso es entre 3 milímetros y entre 5 milímetros, cuando la estandarización está normal. Si el PR mide menos de esto, entonces puede que la conducción no esté pasando por el nódulo auriculoventricular típico, que debe ser quien demore el estímulo, sino que esté pasando por un as anómalo. Y esto constituye muchas de las alteraciones que conocemos como preexcitaciones, un tema para tratar más adelante. Si mide más de 200 milisegundos, puede ser que de pronto ese nódulo sinusal no está funcionando muy bien, está como malito y por eso está demorando demasiado el estímulo. Y eso correspondería a bloqueos auriculoventriculares o retrasos en la conducción auriculoventricular. Otro tema para hablar después. El complejo QRS no debe ser mayor de 100 milisegundos, porque cuando se genera, cuando viene la conducción por las vías normales, es una conducción ágil. Generalmente cuando está más largo de eso, es que hay un problema en esa vía de conducción, una de las partes está dañada, o que de pronto ese ritmo ni siquiera está generando desde las aurículas, sino desde los ventrículos, y por eso es que la conducción a través del miocardio está alterada y es más larga. Y finalmente, el intervalo QT. El QT es llamativo en cuanto a que nosotros no lo medimos como tal, sino con algo que se llama el QT corregido, porque es que el QT varía mucho según la frecuencia cardíaca. Si el corazón está muy acelerado, el QT se va a cortar, y en cambio si está muy lento, se va a alargar. Por eso es que lo corregimos con la siguiente ecuación. Es QT siempre en segundos, mucho ojo con eso, no en milisegundos, no en segundos, dividida la raíz cuadrada del RR, también en segundos. Eso entonces nos va a dar un QT en pacientes normales entre 320 y 440 milisegundos, que en caso de que sea por fuera de este rango, predispone a ciertas arritmias especiales. Pasando entonces de esto, miramos en esta imagen GIF cómo se va produciendo toda esta exploración. Miren el QRS cómo va en sus tres partes. Cómo pasa por el nódulo, cómo pasa por los haces y finalmente las figuras de Purkinje, haciendo así esas tres deflexiones de Q, R y S. Y entonces pasemos a el quinto aspecto. Volvamos a repasar. Aspectos técnicos, frecuencia cardíaca, ritmo y intervalos y duraciones. Pasamos al vector QRS. La forma que yo les recomiendo para que ustedes puedan medir el QRS es que según el voltaje de D1, que como vimos era el eje X en el plano cartesiano de las derivaciones frontales, y ABF, que es el eje Y, según el voltaje de estas dos derivaciones, ubiquemos un vector en el plano cartesiano, tracemos una línea. Miren aquí rápidamente lo que les decía, que D1 es el punto cero. Es el punto cero siendo positivo a la izquierda del paciente. ABF es los 90 grados. Siendo positivo, entonces como les decía, abajo, y siendo negativo, arriba. Esto es distinto a las matemáticas típicas, en que normalmente hacia arriba sería positivo. Pero aquí lo tomamos en cuenta frente a la despolarización del corazón, que como vimos se generaba hacia la izquierda y hacia abajo. Ven por eso que esa es la razón por la que es positivo cada uno de estos en cierto lado. Y así se configuran cuatro cuadrantes. Cuatro cuadrantes que es el inferior izquierdo, el superior izquierdo, el superior derecho y el inferior derecho. Lo normal en un paciente, algunos dicen que es que esté en el cuadrante inferior izquierdo, que es entre 0 y 90 grados.
Otros son un poco más permisivos y dicen que podemos estar bien entre menos 30 grados y 100 grados. Hagamos el ejemplo con uno de nuestros electrocardiogramas que vimos hace unos minutos. Este, por ejemplo, que exponía que era un electrocardiograma normal. Como ven, el voltaje de ABF era aproximadamente de 10. Más o menos 10. Otros podrían decir que 9. Y de 1 era más o menos de, digamos que 6. Entonces, tomando esto, como entonces 10 y 6 positivos, vamos a trazarlo en la gráfica que les estaba mostrando, en ese plano cartesiano. Entonces, de 1 estaba en 6. Digamos que aquí iba 6. ABF estaba en 10. Digamos que aquí iba 10. Así, si trazamos el vector que corresponde a estas dos derivaciones, vemos que más o menos estaba nuestro electrocardiograma a 60 grados. Esto por supuesto es un estimado, pero un estimado que nos habla de lo, o sea, que puede ser aproximado y que muchas veces no necesitamos que sea absolutamente preciso. Si necesitáramos que fuera absolutamente preciso, tendríamos que utilizar la función tangente negativa de una calculadora para, en base a los dos catetos de un triángulo, determinar el ángulo del mismo. Pero esto es necesario y solo es usado en casos, digamos, en los que queramos ensayar que tengamos el ángulo exacto. Entonces miremos este electrocardiograma. Pensemos en el vector del QRS del mismo. ¿Será que está normal? ¿Será que está desviado hacia la izquierda? Que sería menos de 0, menos de 30 grados según quien esté diciendo. ¿O será que está desviado hacia la derecha? Que sería más de 90 o 100 grados. ¿Qué piensan ustedes? Y la respuesta es que este electrocardiograma está desviado hacia la izquierda. Este paciente tenía un problema en la rama izquierda de las DIs. Por eso es que la conducción hacia la misma estaba alterada y se invirtió el eje. Aproximadamente estaríamos hablando de menos 30 grados en este paciente. Y tenemos este otro. ¿Qué opinan del mismo? ¿Cómo está el eje? La respuesta es que este es el que ya acabamos de mirar hace unos minutos y el eje está más a 60 grados, que es un eje normal. También pueden calcular los ejes de otras ondas en el electrocardiograma. Por ejemplo, la onda P, la onda T, pero en la mayoría de casos no es necesario. Pasemos entonces, hablemos de las morfologías, que es el último punto, y hagamos nuevamente un repaso de lo que llegamos hasta ahora. Muy importante que memoricemos esto, por eso lo repasamos en cada parte. Entonces, aspectos técnicos, no olvidarlos. Frecuencia cardíaca, ritmo, intervalos y duraciones, eje, y ya llegamos a morfología. Empecemos con la onda P. La onda P debemos mirarla en D2 y B1 buscando anormalidades. La más común de todas que miramos es D2. En D2, ¿cómo podemos saber que está alterada? Esencialmente está muy alto o muy largo. ¿Qué quiere decir que esté muy alto? Muy alto sería más de 2.5 milímetros y muy largo sería más de 3 milímetros aproximadamente. Cuando está muy alto en D2, entonces eso nos quiere decir, como primera posibilidad, que tenemos que recordar que la aurícula derecha está muy grande. ¿Por qué? Porque recordemos que entonces la onda P nos habla de la despolarización atrial y el nódulo sinusal está ubicado en la aurícula derecha. Entonces, como esta es la primera en la que llega, si esta estuviera agrandada, simplemente tendríamos bastante voltaje. En cambio, con la izquierda ocurre algo distinto. Con la izquierda hablamos de que está probablemente agrandada cuando es muy largo. ¿Y por qué cuando es muy largo? Porque como se genera el estímulo desde el lado derecho, entonces toma tiempo pasar hacia el lado izquierdo, que si estuviera más largo tomaría aún más tiempo y generaría una onda P que puede ser larga o inclusive que pareciera que fuera como con dos cabecitas. B1 también nos da pistas del estado de las aurículas y la onda P, pero en la forma distinta de 2. En B1, si está, normalmente B1 tenemos una onda P que es isoeléctrica, es decir, que tiene una deflexión hacia arriba y otra hacia abajo aproximadamente iguales. Si está muy alta la primera, que es la que es la correspondiente
a la aurícula derecha, entonces pensamos que esta puede estar agrandada. Y si en cambio hace un valle, hace una depresión bastante grande, entonces podemos pensar que es una anomalía atrial izquierda. Hablamos del QRS. El QRS entonces, lo modo que hay que mirar o pensar es como la morfología de las hipertrofias. Es un tema para hablar mucho después. Realmente de morfologías apenas estamos haciendo un abrebocas. Para una morfología de hipertrofia, lo más importante de pensar es que esté muy grande, con mucho voltaje el QRS. Porque si estos ventrículos están agrandados, entonces van a tener un voltaje muy alto. Como efecto práctico, recordemos que si el ventrículo izquierdo está muy agrandado, entonces probablemente veremos una derivación muy positiva como B6, que B6 está ubicada en la línea medio axilar. En cambio, si fuera la aurícula derecha, probablemente no estaríamos viendo algo muy alto en B6, sino por ejemplo algo con cierta derivación positiva en B1. Todo esto es un tema para hablar mucho después. Q patológica. Normalmente un QRS no debe tener una Q grande al principio. Es más, generalmente no empiezan por ondas Q. Se habla de que una onda Q es patológica cuando mide más del 25% de la R que le sigue. Recordemos que es un abrebocas para el tema de isquemia, infarto, etc. Bloqueo de rama. Cuando una rama se bloquea, como les decía, un poco más temprano, entonces el QRS ya no es un QRS estrecho normal, sino que esta dificultad en esta vía de conducción hace que pase largo y tortuoso. Y la onda delta se correlaciona mucho a las preexcitaciones, a estas distancias PR cortas, a estos intervalos PR cortos, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Realmente esta ondita que vemos al principio es porque no está pasando por el nódulo auriculoventricular, sino que está pasando por un haz anómalo. Entonces esta sería la despolarización mientras pasa por este haz. Y luego mientras despolariza los ventrículos. Por lo menos tratemos de recordar en lo posible estas 4 morfologías. El ST. El ST es el punto más importante para hablar de isquemia e infarto. Hablamos de que un punto ST es isoeléctrico con supradesnivel o infradesnivel según su relación con la línea de base. Aquí está uno normal. Aquí vemos cómo el ST, el segmento ST, está para abajo, se deprimió. Es un infradesnivel. Vemos cómo aquí se elevó. Ese es un supradesnivel. Y como aquí hay muchas otras alteraciones del mismo. En cuanto a la onda T, como sabemos, corresponde a la repolarización ventricular. Debe ser positiva, excepto en B1 y quizá en ABR. Lo que miramos es el voltaje. Cuando está demasiado alta, puede, por ejemplo, decirnos que hay isquemia del corazón. Realmente se habla de que una onda T es picuda, es decir, alta, cuando el voltaje es de más de 10 milímetros en las derivaciones precordiales o cuando es más de 5 en las derivaciones frontales. También miramos si de pronto está plana, si está negativa, y miramos si las ramas son simétricas o asimétricas. Es decir, si tiene, si es como en forma de pico, o si sería más como una elevación más rocosa, digamos como montaña. Esto también a veces nos puede dar unos punticos clave para saber cuando hay duda en isquemias. Vemos aquí una onda T negativa y aquí una onda T picuda. Miren inclusive como la relación con el QRS anterior es muy distinto. Esta es mucho más alta, por mucho. Aquí tenemos algunos casos que serán discutidos entonces en la sección de preguntas. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado durante este tema. Espero que hayan podido aprender mucho de los mismos. Las referencias de esta tutoría fueron entonces el libro de Guyton, que tiene un corto segmento con unas imágenes muy buenas. El libro de la alegría de leer electrocardiograma, muy sugerido para empezar. Es un libro colombiano. La página de Harvard fue la que utilicé para tomar casi todos los electros que les mostré, que tenía muy buena calidad, a través de su programa web Maven. Y también tomé algunos electros del iPhone de Fastlane, una página web con muchos tips de electrocardiografía. Finalmente, les pido que si son estudiantes,
Agreguen entonces su nombre y su cédula al final en los comentarios. Espero que hayan podido aprender mucho de la misma y que disfruten esta y las demás tutoriales que les estamos preparados. Muchas gracias a todos.